Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, hoy día también quiero saludar a una familia que nos ve desde Uruguay. Nos ha mandado un saludo de Año Nuevo a nuestra hermana Lorena. Y ella nos ve con su familia en Uruguay, así que también le mandamos un saludo a ella. Y a todos aquellos quienes nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, uno de los anhelos para este año es poder mejorar el soporte técnico de estas transmisiones, que son hasta el momento hechas con mucho esfuerzo. Por eso es que el agradecimiento a todos los hermanos que trabajan en el Ministerio Audiovisual, porque ciertamente los recursos con los que se hace este trabajo es, podríamos decir desde un punto de vista técnico, catalogarlo como doméstico. Y por eso es que a veces la señal se cae y una serie de otras cosas que son productos justamente del tipo de equipos que se utilizan. Nosotros la verdad que esto lo comenzamos como algo experimental, principalmente nació hace un par de años atrás con el propósito de poder ministrar a nuestros hermanos en la ciudad de Antofagasta. Y de alguna manera esto fue ampliándose y de tal manera que el día de hoy, bueno, podemos tener la bendición de llegar a lugares que no conocemos, pero que son nuestros hermanos, nuestras hermanas. El domingo pasado nos visitó un hermano de Mendoza, Argentina, y la verdad que fue muy, muy gratificante y de ánimo para continuar con este trabajo, ¿no es cierto?, el hecho de poder saber que lo que hacemos acá también puede tener una repercusión en la vida de quienes están en lugares tan lejanos. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestro caminar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, recordando que es una carta maravillosa, una carta completamente doctrinal de principio a fin. Son 6 capítulos en una lectura medianamente rápida, uno en 20 o 25 minutos pudiera leer esos 6 capítulos. Sin embargo, el estudio de estos 6 capítulos nos ha llevado prácticamente todo el año 2015 y debutamos este 2016, ¿no es cierto?, en la misma línea. ¿Por qué? Porque son enseñanzas del Señor por medio del apóstol que no podemos nosotros almacenar, sino que debemos aplicar. Nosotros no solamente debemos saber lo que Dios dice, sino que también hacer lo que Él dice. Y para poder hacerlo, nosotros necesitamos absolutamente la asistencia del Espíritu Santo. Por eso es que esta es una palabra para cristianos, una palabra para cristianos. Esto no es aplicable a personas que no han nacido de nuevo. La predicación de la Escritura es una predicación eminentemente para la familia de Dios. ¿Por qué? Porque nos corresponde a nosotros. ¿No es cierto? Esto que está acá son, entre comillas, exigencias, requisitos, que son para aquellos que han nacido de nuevo, que son hijos de Dios. De no serlo, por supuesto, también tiene un sentido práctico, pero no llega a ser aquella cosa que se aplica como una forma de vida y con la certeza de que estamos caminando en el camino de Dios. La semana antes del Año Nuevo, ¿no es cierto?, alcanzamos a quedar en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, y como ustedes saben también, Efesios está dividido en 2 grandes partes, o en 2 grandes porciones. Los primeros 3 capítulos dicen relación con quiénes somos en Cristo, quiénes somos, vale decir, nuestra posición en Cristo. Y los segundos 3 capítulos se relacionan en cómo ese ser se transforma en un hacer. Cómo es que los cristianos debemos vivir a la luz de nuestra condición como tal. Como decía nuestro hermano en la oración, por cierto que no siempre, porque tenemos una naturaleza pecadora con la cual convivimos todos los días, no siempre estamos nosotros cumpliendo, haciendo la voluntad de Dios. Pero si somos hijos de Dios, efectivamente, lo reiteramos una y otra vez,
La inclinación natural de nuestra vida es hacer esa voluntad de Dios, es hacer esa voluntad de Dios. Entonces, vimos en el versículo 1 el concepto de ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, aquí estamos una vez más frente a esa palabra imitadores, que más bien en la lectura original o en el idioma original significa calcar algo, seguir una línea de algo ya hecho, ¿no es cierto? El plan de Dios está hecho, nosotros tenemos que seguir esa línea, no tenemos nada que inventar, no tenemos más que agregar, sino que lo que tenemos que hacer es seguir esa línea, obedecer esa línea, así de sencillo, pero también así de difícil, porque nosotros tendemos como a darle ciertas recomendaciones a Dios o a, ¿no es cierto?, darle consejos también. No es así. El Hijo de Dios y el concepto de la obediencia implica que tú sigues una línea preestablecida, en un modelo preestablecido, bajo las condiciones que el Espíritu Santo te irá, ¿no es cierto?, proveyendo para que puedas efectivamente hacer su voluntad. Y dijimos que una de las líneas más importantes que nosotros debemos seguir es la línea del amor, entendiendo lo que es el amor dentro de la Escritura, no el amor que vivimos o que se vive fuera de la Escritura. Por supuesto que la palabra amor debe ser una de las palabras más utilizadas por nosotros los seres humanos, sin embargo, el conocimiento del amor de Dios, que se traduce como el amor ágape, es algo que va muy al contrario de lo que normalmente nosotros pensamos que es el concepto del amor. El amor en el mundo siempre es un amor condicionado. El amor de Dios es incondicional. Entonces, bajo esa misma concepción y bajo ese mismo análisis de lo que es el amor de Dios en la Escritura, nosotros, el Espíritu Santo, nos guiará hacia eso y nos dará la fuerza, el dunamis de Dios que no tenemos para efectivamente vivir de esa manera. El versículo 3 hasta el 7 dice relación con todo aquello de lo cual como cristianos nosotros debemos huir, ¿no es cierto? La verdad es que esto va a estar siempre en nuestro entorno, y si no está en nuestro entorno va muchas veces a entrar en nuestra mente. Por eso es que es tan importante que nos conozcamos a la luz de cómo es que Dios nos conoce. No como yo pienso que soy, sino como Él sabe que soy. Y esa es una oración permanente en nosotros. ¿Por qué? Porque la tendencia de nuestra naturaleza caída es hacia estos aspectos que vamos a describir. En cambio, la naturaleza espiritual nos lleva a la posición diametralmente opuesta. Nosotros no podemos hacer ese ejercicio de manera correcta en nuestras propias fuerzas. Y normalmente lo que produce es frustración, amargura y no todo lo contrario, que es la paz y el gozo de estar haciendo la voluntad de Dios a pesar de ser una situación costosa. El versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Nos está diciendo claramente, ¿no es cierto? Y hay una serie de prácticas que están absolutamente reñidas con la voluntad de Dios y de las cuales un hijo o una hija de Dios debe huir. ¿Caemos en esto algunas veces? Desgraciadamente sí. Pero si realmente somos hijos de Dios, ese pecado producirá un efecto de dolor y buscar a Dios efectivamente, no justificarlo, sino que buscar ese perdón de Dios y restablecer mi relación con Dios y con mi entorno, conforme a lo que dice la primera carta del apóstol Juan, que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, en Él tenemos ese lavamiento y la reincorporación otra vez a la voluntad de Dios. Sin embargo, no olvidar que son cosas que están permanentemente en nuestro diario vivir. La palabra fornicación es la palabra porneae, que se traduce como todo acto de inmoralidad sexual, en el amplio sentido de la palabra. Lo que hoy día es un aspecto netamente comercial, aceptado,
por supuesto que a los ojos de Dios no es así. No es así, y cada cual debe, por supuesto, analizar su personal situación y a la luz de esto saber qué es lo que le provoca ir en esa dirección o qué es lo que le afecta, ¿no es cierto?, para poder no solamente inhibirnos, sino que escapar de ello. Dice, y toda inmundicia, va en la misma línea. Avaricia, fíjense ustedes lo que es la avaricia. Hoy día la palabra avaricia se traduce principalmente de una palabra que tiene que ver no solamente con el concepto material del dinero, lo incluye por supuesto, sino que avaricia es con el querer acaparar todas las cosas para sí. Nunca es como decir el antónimo de alguien que comparte. La persona avara no comparte nada, ¿no es cierto? No comparte de su tiempo, no está dispuesta a perder su tiempo o a entregar algo que en definitiva no le retribuya conforme a lo que espera. O sea, no va a dar algo por darlo, en el sentido de ser una persona generosa, ¿ya? Una persona generosa. Por supuesto que incluye también el tema del dinero, ¿no es cierto? Las personas que piensan más en acumular que en compartir, entendiendo lo que significan los parámetros bíblicos de organización, de orden, ¿no es cierto?, de previsión, en fin. Estamos hablando de un concepto que hoy día va de la mano con lo que vemos en nuestro mundo, que es el egocentrismo, el egoísmo. Todo es para mí, todo es para mí, todo es para mí. La ley del embudo y todas estas cosas en las cuales la sociedad y la cultura nos está siempre empujando. Es decir, alguien que no está en esta sintonía probablemente sea catalogado como alguien no listo, no pillo, ¿ya? O tonto, o un chilenismo que creo que está aprobado también por la Real Academia Española, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es el hecho de que nosotros vivimos en una cultura totalmente contraria. Y nuestra lucha contra esa cultura no puede ser hecha en nuestras fuerzas, sino que necesariamente el Espíritu Santo opera en nosotros. Para eso es el poder de Dios. Y después se entrega una advertencia, el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es un idólatra, recuerden, idólatra, me quiero yo, quiero para mí, esto es para mí, ¿no es cierto? Esto, acá. Y el idólatra es, por ejemplo, el que le gusta ir a todas partes, pero nunca dispara, nunca invita. Nada. Todo eso también es idolatría, todo para mí. ¿Ya? No está dispuesto a presentarse voluntariamente de repente cuando hay que hacer algo que implica a lo mejor algo no tan vistoso, sino que es un trabajo más bien menor, ¿no es cierto?, que no tiene mayor aplauso. Entonces, no está dispuesto a eso. Eso es importante porque nos refleja cómo es que culturalmente somos nosotros. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Alguien que vive de esa manera, alguien que ama el vivir de esa manera, alguien que valida el vivir de esa manera y cuya vida está absolutamente inclinada en esa dirección, por cierto que no es un hijo de Dios, por lo tanto no tiene herencia en el reino de Cristo. No tiene herencia en el reino de Cristo, por más que verbalmente declare que es cristiano o cristiana. Su forma de vivir, por eso dice el Señor que nosotros no debemos juzgar a nadie, pero nos advierte para que tengamos discernimiento. Por sus frutos serán conocidos. El árbol malo va a dar malos frutos. Va a dar malos frutos. Puede que por ahí una cosa sea comible, pero el porcentaje mayor es un fruto malo, inservible. Por el contrario, el árbol bueno da buen fruto. Puede que haya alguna fruta incomible, pero en su mayoría es un buen fruto. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso, hermano. Entonces, cuando dicen, no juzgues, porque no, si nadie está juzgando, pero si tú eres un mal árbol y das mal fruto y te llamas cristiano, yo me aparto de ti. Ahora, si no eres un cristiano, yo estoy cerca de ti para brillar de manera tal que el Espíritu Santo tenga misericordia de ti y te conceda arrepentimiento. Pero si te llamas cristiano y vives como un pagano, entonces yo me aparto de ti. Esa es la forma en que un cristiano debe vivir
a la luz del Evangelio. No estoy criticándote, no estoy juzgándote, pero tampoco voy a aprobar tu manera de vivir. ¿Estamos? Entonces dice después el versículo 6, nadie os engaña. Nadie os engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tú ya no eres un hijo de desobediencia si eres un cristiano, sino que eres un hijo de obediencia. ¿No es cierto? ¿Esa obediencia es perfecta en ti? No, pero es una tendencia clara, precisa, contundente, maciza. Tu tendencia es a la obediencia. Lo contrario implica que eres un hijo de ira. Hay dos paternidades en este mundo. Y eso es una cosa que suena brutal, pero es la verdad según cómo Dios nos ve. Según Dios no hay judío, griego, esto, rubio, blanco, moreno. No. Hay dos personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y eso suena brutal. Porque no podemos creer que esta persona que es tan correcta, esto acá, y que es de la logia masónica y es tan moralmente intachable y todo esto, pero que rechaza a Jesús, va a terminar en el mismo lugar que el brujo. Esto, hermano, es difícil de enseñar porque es brutal, es inentendible en el mundo y resulta muchas veces brutal de escucharlo para quienes somos hijos de Dios, pero es la realidad. La diferencia es en la cantidad de pecado, ¿no es cierto?, que trae cantidad de consecuencias, pero la condición es exactamente la misma a los ojos de Dios. No somos salvos nosotros por gracia, somos salvos por el mérito de Cristo. Ninguno de los salvos merecía la salvación. Ninguno de los salvos merecía la salvación. Vamos a completar el capítulo el día de hoy en cierta medida. Vamos a analizar el versículo 8, 9, hasta el 14. Vamos a ver si llegamos hasta ahí. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 14. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces aquí tenemos una vez más la fórmula, la constante fórmula que nos muestra la carta a los Efesios y también podríamos decir toda la Biblia, el permanente contraste en lo que Dios no quiere y lo que Dios quiere, entre lo que hace un hijo del diablo y lo que hace un hijo de Dios. El hijo del diablo lo hace porque es natural. El hijo de Dios lo hace porque sobrenaturalmente el Espíritu Santo mora en él o en ella. Es la obra del Espíritu. Por eso dice en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu no es un fruto tuyo, no es un fruto mío, es la obra de Dios, el resultado de Dios. La gloria es para Dios. Entonces, por eso es que es tan potente siempre hablar de este contraste. No sean partícipes con ello, termina diciendo el 7. El 11 dice otra vez, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Participas tú en obras infructuosas de las tinieblas? ¿Cómo definimos obras infructuosas de las tinieblas? Tenemos que ir una vez más a la Escritura, qué es lo que es luz, qué es lo que es tiniebla. Porque en el mundo el concepto de la luz es un concepto sumamente amplio, ¿no es cierto?, que implica muchas cosas, y el día de hoy sobre todo de carácter esotérico, místico, ¿no es cierto?, esotérico, místico. Sin embargo, ¿qué es luz y qué es tiniebla para Dios? Y conforme a eso entonces es lo que yo tengo que dejar, abandonar, y aquello a lo que me tengo que aferrar. Dice, en otro tiempo erais tinieblas. Si nosotros vamos, por ejemplo, al capítulo, ahí mismo en Efesios, capítulo 4, versículo 17, 4:17,
tenemos otra vez el contraste. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no anden como los gentiles, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Te das cuenta? Sigue la misma línea, ¿no es cierto? Dejar, éramos, hacíamos, andábamos. Son tiempo pasado para un cristiano. Eso es historia para un cristiano desde el punto de vista de su filiación, desde el punto de vista de su búsqueda de la dirección de su vida. No es un presente. Es un estorbo a veces cuando se presenta dentro del proceso el que el Señor está haciendo con nosotros. Pero no es una forma de vida, no es su estilo de vida, no es su sello. Todo lo contrario. Entonces dice, volvemos al capítulo 5. En otro tiempo erais luz. Lo primero que tenemos que decir que la Biblia dice que Dios es luz. Todo el Antiguo Testamento, o a lo largo de todo el Antiguo Testamento, tenemos esta analogía o esta filiación entre Dios y el concepto de la luz. Vamos a ir solamente al Salmo 27:1. Salmo 27:1. David dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vamos ahora a ver un pasaje del Nuevo Testamento. Primera de Juan 1:5. La primera carta de Juan, no el Evangelio. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice la Escritura? Mentimos. No importa lo que digas, yo amo a Cristo, soy cristiano. No, si tu vida demuestra una inclinación marcada o absoluta hacia la tiniebla, tú estás mintiendo. Y al primero que estás mintiendo es a Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos. ¿Se dan cuenta la palabra practicar? Cuando tú estás practicando algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estás dominando la pelota, empiezas con 3, 4, 5 y de repente, si eres más o menos, llegas a 10, 15, pero de repente la pelota se te cae, ¿no es cierto? Fallaste, pero lo tomas y sigues haciendo. De eso se trata. No es que pescas la pelota y haces 500.000 a la primera. Entonces, la práctica implica un seguir, luchar, ¿no es cierto? Corregir, avanzar, mejorar. Buscar a alguien que lo hace mejor. Conocer cómo es que puedo mejorar la técnica. Estoy compenetrado en eso. Lo contrario, ¿no es cierto?, es, a los ojos de Dios, vivir en tinieblas. Vivir en tinieblas. Si decimos que no tenemos, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Clase de qué están haciendo los niños? ¿Guerra de almohada? ¿Qué? Sacamos las piedras, menos mal. Entonces, si andamos en luz como Él es luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces Dios es luz y si nosotros decimos andar en luz, ¿no es cierto?, tenemos que andar como Él anduvo, dice la Escritura. Entonces ese anduvo, recuerden que es la palabra paripateo, que significa un presente continuo. Siempre estoy andando, estoy practicando, ¿no es cierto? La práctica me va haciendo cada vez más
perito en lo que estoy haciendo, lo que implica que efectivamente voy mejorando. Quizás nunca alcance la perfección y de hecho nunca va a ser así, pero como dice el apóstol Pablo, cada vez me extiendo más hacia esa dirección, más hacia esa dirección. Esto, hermanos, es muy importante porque realmente una de las cosas que hoy día cuesta identificar muchas veces es, por dos razones, es quién es y quién no es un cristiano. Es cierto que nosotros no tenemos que juzgar eso, pero es difícil porque el estándar de quienes dicen ser cristianos para poder discernir sobre otro muchas veces es muy bajo. Le basta con que diga que es, que venga alguna vez, ¿no es cierto?, y que incluso crea en la Biblia. Entonces, si cumple esos tres requisitos, y podríamos decir que alguna vez hizo su oración. Incluso podríamos agregar que si se bautizó. Entonces, para eso ya está nosotros oleado y sacramentado que es un cristiano. Pero la Biblia es distinta. El nivel de discernimiento es mucho más profundo. No va a lo que hacemos o hicimos, sino a lo que somos. Si efectivamente somos, se va a notar. Va a haber un fruto sobrenatural en nosotros. Sobrenatural en nosotros y que tiene que ver con un concepto conductual y no con otra cosa. Y no con otra cosa. Volvamos al 5:8. Luz y tinieblas. Porque en otro tiempo éramos tiniebla, ¿no es cierto? Ese éramos tiniebla podemos verlo muy desarrollado en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 y 5. Capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, versículo 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Está siendo bien claro, ¿no es cierto?, en la definición entre los hijos de luz, hijos de tinieblas. Nosotros, dice el apóstol Pablo, dice somos de la luz, ¿no es cierto?, no de las tinieblas. Por lo tanto, si somos de la luz y no de las tinieblas, se tiene que reflejar en acciones, de una forma de vida, en la realidad de nuestra vida, no solamente en nuestras declaraciones verbales, sino que en nuestra forma de vivir, Cuando hablamos de luz y tinieblas, vemos claramente que hay un contraste entre quienes están en la luz y quienes están en las tinieblas. Entendemos que luz y tinieblas se relacionan con dos aspectos dentro de la Escritura. El primero se refiere al aspecto intelectual, cognitivo, podríamos decir. ¿En relación a qué? A la verdad de Dios. Un hijo de Dios está en la luz porque conoce la verdad escritural de Dios, conoce la voluntad de Dios. Conoce la voluntad de Dios. Esa es la luz escritural. Y también tiene un aspecto moral que tiene que ver con la santidad. La santidad. Un hijo de Dios que anda en la luz conoce la verdad, sabe la verdad, practica la verdad y como consecuencia busca también la santidad. Hay un mandato: sed santo porque yo soy santo. Recuerden ustedes que la palabra santo no es sin pecado. La palabra santo es apartado justamente para vivir como un hijo de Dios en medio de una condición, una sociedad, una cultura, un mundo pecaminoso y en tinieblas. La palabra tinieblas que se usa ahí pertenece a una raíz que no necesariamente la aplican, sobre todo en el Nuevo Testamento, a el aspecto de la oscuridad física, sino que principalmente al tema de la oscuridad moral e intelectual. Nosotros vivimos en una cultura entenebrecida, moral, ¿no es cierto?, e intelectualmente. Por mucho que podamos considerar que hay mucha sabiduría y mucho conocimiento, a los ojos de Dios, eso es lo que nos importa a nosotros. Si tú no conoces la palabra de Dios, si a ti no te interesa la palabra de Dios, tú estás en tinieblas. En tinieblas.
a los ojos de Dios. Puedes estar, ¿no es cierto?, sumamente valorado en el mundo, pero a los ojos de Dios estás en tiniebla. Tu vida, tu forma de vida, mi forma de vida, si es una vida que realmente busca la santidad, estamos en la luz. Si no, tal como decía la carta de Juan, mentimos y andamos en tinieblas. Nuestras acciones, cómo hablamos, qué vemos, con quién estamos, qué compartimos, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos que definitivamente nosotros evaluarnos permanentemente. Evaluarnos permanentemente. Si la constante es realmente tinieblas, no puedo pensar que estoy en la luz. No engaño a Dios. Puede que nos engañemos incluso entre nosotros, pero a Dios no. Vuelvo a insistir, no se trata de una vida perfecta, se trata de una vida recta. Y esa vida recta es posible solamente si el Espíritu Santo mora en ti. Si el Espíritu Santo mora en ti. Entonces, tenemos un tremendo contraste. ¿Cuáles son las características, no es cierto, de un hijo de Dios? Lo dice inmediatamente en Efesios, ahí mismo, 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Es decir, todas las cosas las evalúa por este filtro: bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. ¿Cómo lo que voy a hacer, cómo afecta a mi interlocutor, el ambiente, la iglesia, mi familia, mi vida? ¿Cómo es? Eso es bondad. Justicia, correcto a los ojos de Dios, y verdad, conforme a la palabra de Dios. Verdad y justicia están íntimamente relacionados. Entonces ese es el filtro de un hijo de Dios. ¿Por qué? Versículo 10, comprobando, que la palabra acá es chequear lo que es agradable al Señor. ¿Es agradable al Señor esto que voy a hacer? ¿Lo estoy filtrando a través de bondad, justicia y verdad? ¿O a través de mí solamente? Excluyo eso. Este lugar donde voy a entrar, ¿realmente puedo filtrarlo bajo estos principios de Dios y hacerlo y discerniendo, ¿no es cierto? Y chequeando que es agradable al Señor. Eso, hermanos, de eso se trata la vida cristiana. De chequear nuestra vida, si realmente lo que voy a hacer, lo que voy a decir, va a agradar a Dios o no. De eso se trata, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Él nos salvó. Él es nuestro dueño. Si tú eres un hijo de Dios, eres propiedad de Dios. Eres propiedad de Dios. Tú y yo no fuimos liberados para hacer lo que quisiéramos, sino para hacer su voluntad. Y no solamente fuimos liberados para hacer su voluntad, sino que por el Espíritu Santo somos capacitados para hacerlo. Nos gusta hacerla, amamos hacerla y sufrimos cuando no la hacemos. Nadie nos obliga a estar aquí. Nadie me obliga a ser un cristiano. Amo serlo. Amo estar con la gente de Dios. Amo compartirle al inconverso de Dios. Sea quien sea. Piense lo que piense. Pero le comparto de Dios en la situación que me encuentre. Eso no lo hacemos obligado. Eso amamos hacerlo. Si tú piensas que lo haces obligado, si tú no quieres hacerlo, si tú te encubres, entonces, por favor, analiza tu vida. Pregúntale a Dios si realmente eres su hijo o su hija. Porque, vuelvo a insistir, oye, pero ¿cómo tanto? ¿Te gusta ir a la iglesia esto, acá y pasar allá? Me encanta. Me encanta estar con mis hermanos. Imagínense, ayer tuvimos un cumpleaños, karaoke cristiano, imagínate. Karaoke cristiano. Entonces, que unos viejos cantando yo solo a Cristo, felices. ¿Tú crees que queríamos poner, no sé, como el guatón este moreno,
que es tremenda así. O sea, el porte con la voz. ¿Ya? Bueno, si al mundo le gusta está bien, pero si ese es tu ídolo y ay, gastáis 150.000 pesos para estar en primera fila y verlo, yo no lo sé. Tampoco pagaría por ir a ver uno de estos artituchos cristianos. Son cosas distintas. Pero de eso se trata. Tenemos que analizar nuestra vida diaria, no es ponerse grave y decir realmente. No, día a día. ¿Realmente esto me agrada? ¿Esto no me agrada? Porque Dios me ha transformado. ¿Esto me gusta? Porque le gusta a Dios. Esa es la transformación, hermanos. Y eso es por qué un cristiano verdadero es tan feliz, tan gozoso. No hay cosa más contradictoria que alguien que se llama cristiano y viva amargado. Puta, tengo que ir. No leí. Ya otra vez con la presión esta de que hay que leer. Puta, no estudio. No, usted no lo haga. No lo haga. No lo haga. Porque puede caer en el error de creer que es y no es. Y se va a encontrar llegando al final de los días y Dios le va a decir: apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso lo va a decir Dios. Entonces, ser hijo de luz. Vemos también Lucas 1:79. Lucas capítulo 1, versículo 79. Esta es la profecía de Zacarías, ¿ya? En relación a Juan el Bautista. Recuerden ustedes que Zacarías no le creyó al ángel y el ángel lo dejó mudo hasta que naciera Juan, ¿ya? Dice en el versículo, partamos del 75, en santidad y en justicia delante de él nuestros días, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, se está refiriendo a Juan el Bautista, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Así estábamos nosotros, estábamos en las tinieblas y en sombra de muerte, y no solamente de una muerte física, sino que también de muerte eterna, para encaminar nuestros pies por camino de paz. A eso vino Jesús. Vamos ahora a Romanos 2:19. Perdón. Primera de Pedro 2:9, eso es. Un poquito más adelante. Primera de Pedro 2:9. Si el Señor Jesucristo no viene, ¿no es cierto?, nunca habría habido luz en esta tiniebla. Él vino. Nosotros no podíamos ni producir esa luz, ni hacer que viniera. Vino, ¿por qué? Porque lo propuso así, fue su voluntad. Él dice, más vosotros sois linaje escogido, según 1 Pedro 2:9, más vosotros, haciendo el contraste entre aquellos que rechazaron la piedra viva que es Jesús, y aquellos que la reciben. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Siempre hay un propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. El contraste. Antes tú no conocías la verdad de Dios, hoy día la conoces. Antes tú no amabas la verdad de Dios, hoy día la amas. Antes vivías conforme a los preceptos, mandamientos, costumbres del mundo.
tendencias del mundo. Hoy día vives y tus pies son encaminados en paz en el Evangelio, en la palabra de Dios de principio a fin. Entonces, el propósito se está cumpliendo o no se está cumpliendo en ti. ¿Hace cuánto te llamó Dios? ¿Sabes qué es el hecho de que anunciar las virtudes no es solamente una predicación verbal? Por supuesto que le incluye, pero es un todo, es un fruto. Cuando alguien ve tu vida, realmente ve la diferencia de la mano de Dios en tu vida, tal como los apóstoles cuando fueron tomados prisioneros, les pegaron, los echaron para afuera, después hicieron una reunión para ver qué hacían, y la conclusión es, nos damos cuenta que esta gente realmente estaba con Jesús, por su forma de vivir, por su forma de actuar, por su forma de hablar. Ya no eran reconocidos por su acento galileo, sino que eran reconocidos porque sus palabras eran palabras de Jesús. Palabras de Jesús. De eso se trata, hermano. Entonces, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Él me llamó. Yo no quería ni siquiera ir. Yo no podía ir. Él me llamó. Él me atrajo. Él me dio vida cuando yo estaba muerto, dice Efesios también. Todo es de Él y para Él, bendito sea el Señor. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena. ¿Qué es buena? ¿En relación a qué? A la luz de Dios, a la luz de la palabra, a la luz de la moral de Dios. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras por causa del Señor. No, después dice, está hablando de someterse, ¿no es cierto? Entonces, está hablando claramente de lo que significa, cómo es que Dios nos tomó y nos trajo de esas tinieblas a su luz. Por eso la palabra que se usa es que nos arrastró, lo que implica que también nosotros, siempre nuestra naturaleza carnal tiene una fuerza que a veces es muy grande, pero por supuesto que mayor es la fuerza de Dios, y Él nos trajo a la luz. ¿Para qué? Para que anunciemos quién es Él, con lo que decimos, con cómo vivimos. Nadie espera encontrar un cristiano perfecto, porque no lo va a encontrar, ni una iglesia perfecta, pero sí puede encontrar y debe ver cristianos rectos, iglesias rectas, en la dirección correcta, dándole gloria a Dios en todo lo que hacemos, no solamente de palabra, gloria a Dios, sino que obrando conforme a su voluntad, siendo luz en medio de las tinieblas. Cuando todos quieren ir para allá, tú no vas para allá. Vas a recibir y toda la masa te va a tratar como malhechor, pero dentro de esa masa hay ovejas de Dios que van a escuchar y ver ese ejemplo y van a salir de esa corriente de manera sobrenatural. No se convirtieron por ti, Dios los convierte, pero Dios te está usando, me está usando para hacer ese puente, ese canal a través del cual Él está llamando a sus ovejas. Por lo tanto, debemos hacerlo, y por eso es que el Señor permite que estemos en el mundo, pero que no nos comportemos ni vivamos como el mundo. El Señor ha permitido que tú tengas una profesión, un trabajo, una familia, un oficio, en fin. ¿Para qué? No para que te asimiles a ellos, sino para que ellos vean la diferencia. Vas a obtener dos cosas: rechazo, pero también la bendición de ver almas que van a escuchar la voz de su pastor. Que van a escuchar la voz de su pastor. Ese es el propósito. Para eso nos llamó de las tinieblas y la luz. Por eso dice Efesios, antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Mateo, capítulo 5.
Versículo 14. Mire lo que nos dice. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Mira lo que nos está diciendo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Eso es lo que debemos hacer nosotros, alumbrar a todos los que estén a nuestro alrededor. La luz va a producir dos cosas: la gente se va a acercar o se va a escapar. El que quiere vivir en las tinieblas se va a ir alejando cada vez más porque va a querer seguir practicando su obra de tinieblas. Pero el que quiere hacer la luz como un hijo de Dios y reconocerle como tal, se va a acercar a esa luz. Tu misión, mi misión es brillar. La conversión no es algo nuestro. Nosotros somos puestos, ¿no es cierto? Y por eso es que es tan importante cómo vivimos, cómo hablamos, qué hacemos, por qué se nos identifica. ¿Por qué se nos identifica? Sigamos. Así alumbre, dice el Señor, este es un mandato. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, no a usted, no a nosotros. No van a decir, ay, qué bueno se pasó, no. Porque siempre van a saber que no somos nosotros, que es Dios. Que es Dios. Nunca jamás vamos a tomar el crédito de Dios. Y la persona que lo hace va a caer bajo maldición. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Entonces, necesariamente esta gente va a glorificar a Dios. A Dios. Pero tú y yo tenemos que alumbrar. Tú y yo tenemos que alumbrar. No fuimos encendidos para escondernos y pasar piola, ¿no es cierto? Y resulta que pasan 20 años y nadie en el trabajo sabe que soy cristiano. Una, porque vivo igual que ellos, hago lo mismo que ellos, digo lo mismo que ellos, me río de lo mismo que ellos, todo igual. Entonces resulta que después se convierte el compañero de dos escritorios más allá o de la oficina distinta y él empieza, y de repente tú dices, oye, sí, yo también soy cristiano. También. Nunca me hablaste, nunca me dijiste, nunca vi nada distinto en ti como para acercarme. Eso es estar metido bajo un almohad. Son cosas lindas, hermanos, que pasan cuando alguien dice, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, está seguro de eso y sabe que es un hijo de Dios, pero lo dice después que han reconocido una vida, ¿no es cierto?, que realmente brilla. No estoy diciendo que esperes a que te reconozcan para decir que eres cristiano, sino que haya una concordancia entre nuestra vida y nuestra forma de expresar el Evangelio. Tiene que haber eso, ¿no es cierto? Tiene que haber eso. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Finalmente, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12. Recuerden que el Salmo 119 dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos alumbra, nos ilumina también. Juan, capítulo 12. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, versículo 35. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Jesús. Por eso es que Jesús dice, les conviene que yo me vaya porque voy a mandar al Espíritu Santo, el Paracleto. Porque ahora esa luz vive dentro de un hijo, una hija de Dios. Dios vive, el tabernáculo de Dios está en nosotros. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz,
para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Tú, hermano, hermana, que vives en la luz, porque la luz mora en ti y en mí, sabemos dónde vamos. Y con ese conocimiento también debemos evitar siempre ser sorprendidos por las tinieblas. Las tinieblas no van a cesar. La vorágine y la atracción que ejerce la cultura, la sociedad, las amistades, la familia incluso muchas veces, es gigante. Y humanamente nunca vamos a poder sostenernos. Puede que aguantemos un tiempo, pero finalmente se va a cortar ese hilo por el hecho de que somos limitados. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros no lo es. No lo es, pero tenemos que vivir atentos, chequeando, como decía el libro de Hebreos, aquello que es agradable a Dios, conociendo la voluntad de Dios por medio de su palabra, manifestando la luz a quienes nos rodean, hablando como hijos de Dios, compartiendo las cosas de Dios, no esperando que eso sea un boom dentro de nuestro ambiente, no. Desgraciadamente, el camino de la perdición es ancho, el de la salvación es angosto. No esperes marejadas de convertidos, porque no los va a haber, por lo menos en este tiempo. Por lo menos en este tiempo. Siempre va a haber un remanente. Pero Dios me ha dado a mí el privilegio de participar de esa cosecha, de ese remanente en este tiempo. No sabemos quiénes son. Puede ser el que menos pensamos, la que menos pensamos. No miramos nosotros y decimos, este como que cumple los requisitos, yo creo que él va a ser, yo creo que no. Vive con el que crees, con no crees, no hagas esa acepción de personas. Sé luz en todo tiempo, en todo momento. Entonces, que la tiniebla no nos sorprenda. Efesios nos dice, antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Está bien claro lo que significaba ser tiniebla y está bien claro lo que significa ser luz. ¿En qué dirección está nuestra vida? ¿Realmente queremos ir en la dirección de la luz? ¿Somos felices haciendo eso? ¿O es el ejercicio más espantoso que podemos hacer y que lo hacemos por cualquier cosa? ¿O realmente es un gozo? El cristiano vive con gozo. Hace lo que hace porque lo hace con gozo. Lee su Biblia porque la lee con gozo. Viene, a pesar que hace calor, con gozo. Bien, nos ponemos de pie para orar.